están ubicadas a este nivel? Precisamente por todo lo que ingresa a la boca, así como las adenoides en la nariz por todo lo que puede ingresar por el aire. Los tejidos asociados al sistema inmune, habíamos dicho mal, que era tejido linfoide asociado a mucosa. Las placas de Peyer que se encuentran en el intestino, también el intestino es un órgano que recibe alimentos que pueden estar con bacterias y demás, por eso tenemos las placas de Peyer para tener defensa a ese nivel, llenas de células de la inmunidad. Y después los vasos linfáticos, aquí tenemos todos marcaditos en verde los vasos linfáticos, el recorrido de los vasos linfáticos, cómo van y vienen de los ganglios y de las células, perdón, de los órganos de la inmunidad. Y aquí tenemos el esquema donde vemos este vaso linfático que tiene una característica, en realidad dos características. Uno, el tipo de flujo. ¿Cómo va a ser el flujo en los vasos linfáticos? Centrípeto, al igual que las venas. ¿Qué quiere decir centrípeto? Que va desde afuera hacia adentro. Fíjense cómo van las flechitas. Va desde los tejidos hacia el corazón. Por eso se llama centrípeto. A diferencia de las arterias, que eso vamos a ver cuando veamos la clase de aparato circulatorio, que las arterias tienen un flujo centrífugo, porque van desde el corazón hacia los tejidos, hacia afuera. En cambio, la vena y los linfáticos tienen el flujo opuesto, centrípeto, desde afuera, desde los tejidos hacia el corazón. Y además tiene válvulas, al igual que el sistema venoso, que no lo tienen las arterias. Eso lo vamos a estudiar después en aparato circulatorio. Pero los vasos linfáticos y las venas tienen un sistema valvular, siendo que los linfáticos tienen todavía más válvulas que las venas. Y esto tiene una razón de ser. La razón es que el flujo centrípeto va en contra de la gravedad. Entonces tendería a volver a bajar. Para que eso no ocurra, tenemos un sistema de válvulas que hace que empuje la linfa, o en el caso de las venas, la sangre venosa, hacia arriba o hacia el corazón. Precisamente cuando este sistema de válvulas falla, aparece el edema. Cuando hay una falla de este sistema valvular. Bien, ¿para qué va a servir entonces el vaso linfático? Vamos a tener, por un lado, para trasladar las células de la inmunidad. Por otro lado, ya lo vamos a ver cuando estudiemos digestivo, va a absorber los lípidos en el intestino, entonces también va a absorber las grasas dentro del intestino. Por eso es que lo ven teñido como de amarillo o verdoso, porque en su interior lleva las grasas que se absorben del intestino. Y por otro lado, con esto que yo les explicaba de las válvulas, tiene un efecto antiedema. Recupera las sustancias útiles que se escapan de la sangre y evita que se formen los edemas. Entonces, estas son las tres funciones de los vasos linfáticos: trasladar las células de la inmunidad, llevar las grasas que absorbe el intestino delgado por todo el organismo y actuar como antiedema. La linfa va a ser la parte líquida que circula dentro de estos vasos linfáticos. Como parte líquida, que vamos a tener un gran componente de agua, minerales, lípidos, porque dijimos que ahí se absorbe las grasas del intestino, y las células de la inmunidad. Ahora, ¿dónde terminan los vasos linfáticos y toda esta linfa? ¿Llegan hasta el corazón? No. Van a terminar desagotando en lo que es el sistema venoso. Y las venas o la sangre venosa es la que sí va a llegar al corazón, pero no los linfáticos. Entonces aquí vemos precisamente en esta diapositiva, el drenaje de la linfa. Los vasos linfáticos superficiales son los que están a nivel de piel y tejido subcutáneo, es decir, la grasa que está por debajo de la piel. Y los vasos linfáticos profundos son los que están entre esta grasa o tejido subcutáneo y el músculo. ¿Y cómo van a drenar? Casi todos los linfáticos del cuerpo terminan en el conducto torácico, salvo el cuadrante superior derecho del cuerpo, que es este que ven acá de rosado. Este cuadrante superior derecho del cuerpo va a drenar en lo que se llama el conducto linfático derecho. Pero ambos dos van a terminar en las venas
subclavias para drenar después en el torrente venoso que llega al corazón. O sea que lo que al corazón le llega siempre son venas y lo que del corazón sale van a ser arterias. Eso vamos a ver más adelante en el aparato circulatorio. Pero ustedes tienen que saber que los vasos linfáticos van a desagotar en las venas a través del conducto torácico y el conducto linfático derecho para que a partir de ahí llegue con las venas o con la circulación venosa al corazón. Bien, como les había dicho al principio, íbamos a utilizar un ejemplo para poder darle forma a todos estos conceptos que por ahí resultan un poco difíciles de incorporar. El mejor ejemplo que conseguí o que pensé es el de la policía. ¿Por qué el de la policía? Porque la policía en principio anda patrullando para ver que todo esté bien en la ciudad o en el pueblo, según el lugar donde estén, y estar atentos a si ven algún acto delictivo, algún delincuente, alguien que quiera robar, etc. Y el sistema inmunológico hace algo así, está atento a ver que ningún microorganismo o célula extraña quiera invadir nuestro cuerpo. Entonces vamos a suponer que precisamente viene la patrulla de policía dando vueltas. Esa patrulla va a ser la célula presentadora de antígeno, que habíamos dicho que podían ser queratinocitos, plaquetas, células endoteliales, células cebadas o mastocitos. Van a ser los patrulleros que andan por la sangre vigilando de que no haya ningún microorganismo extraño. ¿Por dónde va a andar el patrullero? Por las calles, ¿verdad? Bueno, esas calles van a ser los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos van a ser la carretera o la calle por donde va circulando el patrullero, que sería la célula presentadora de antígeno. Resulta que el patrullero ve esto, justo descubre a un ladrón con las manos en la masa, es decir, arrebatando una cartera. En el caso de la inmunidad, descubre un microorganismo que es ajeno al cuerpo. Entonces, ¿qué va a hacer el patrullero? ¿Qué va a hacer esa célula presentadora de antígeno? Atraparlo, atrapar el antígeno, el microorganismo, en este caso del ejemplo, atrapar al ladrón. Lo sube en su camioneta y lo va a llevar ¿a dónde? Acá están justamente las células presentadoras de antígenos, queratinocitos, células endoteliales. ¿A dónde van a llevar mastocitos, perdón? ¿A dónde van a llevar el delincuente? A la comisaría, ¿verdad? A la comisaría más cercana. Esa comisaría van a ser los órganos de la inmunidad secundaria, sobre todo los ganglios linfáticos. Ahí van a ir a los ganglios linfáticos regionales, que estén más cerca del lugar donde han atrapado el microorganismo. ¿Y a quién lo van a presentar dentro de la comisaría? ¿A quién piensan ustedes? Al comisario, ¿verdad? Bueno, el comisario es un linfocito T. El linfocito T, que ya lo vamos a estudiar enseguida, el linfocito T helper, el término helper o colaborador viene del inglés help, auxilio, o colaborador o linfocito T4, eso tiene que ver con la inmunohistoquímica que le ponen el término T4 o CD4 positivo, es aquel que va a tener a su cargo el rol de comisario. Bien, entonces, una vez que llega a la comisaría, el patrullero con el delincuente o con el microorganismo, ¿a quién lo va a presentar? Como dijimos, al comisario. Ese comisario es un linfocito T, es decir, aquella célula que al salir, aquel linfocito que al salir de la médula ósea roja ya iba con la llave para ir a capacitarse en el timo, donde era la escuela de policías. Y específicamente este linfocito T es un linfocito T conocido también como colaborador o helper, término que en inglés significa
Help viene de ayuda. El término quisiera decir como ayudador, por eso queda mejor decir colaborador. También es conocido como el linfocito T4 o CD4 positivo porque es una técnica histoquímica que diferencia los distintos tipos de linfocitos T. Por eso, ya lo vamos a ver en un rato, los linfocitos T, pero específicamente el comisario sería el linfocito T colaborador, linfocito T helper, linfocito T4, CD4 positivo, también se le puede denominar linfocito T de memoria. ¿Por qué? Porque es el linfocito que cuando lo reconoce al antígeno o al delincuente, ¿qué hace? Le toma las huellas dactilares, es decir, le hace el reconocimiento. Entonces, la primera vez que es atrapado este microorganismo o este delincuente, en la comisaría, el linfocito T4 colaborador, helper de memoria, CD4 positivo, lo que hace es reconocerlo, le toma como las huellas dactilares y lo deja, le abre el prontuario que llamaríamos nosotros, ¿sí? Le abre prontuario y lo deja libre. Le dice, la próxima vez no hay tutía. La próxima vez voy a ser severo con vos, porque ya te tengo reconocido, te tengo identificado, ya tengo tu prontuario abierto. Entonces lo dejan libre y ¿qué sucede? Un tiempo después vuelve a cometer el mismo delito, es decir, el microorganismo vuelve a aparecer en el organismo y ¿quién lo capta? La célula presentadora de antígeno, el patrullero, ¿y a dónde lo lleva? Nuevamente a la comisaría, donde ya el comisario, el linfocito T4 helper colaborador o de memoria CD4 positivo le dice, epa, yo le advertí, a usted lo tengo reconocido, le tengo un prontuario abierto, ya sé quién es, yo se lo advertí. En este caso de la inmunología no hay juicio, acá directamente se va a la ejecución. Entonces, ¿qué le dice el linfocito T4 colaborador, helper o policía? Le dice, usted va a morir, porque ya lo tengo identificado y ahora usted va a morir. Y hay dos formas en que usted muera. O que yo llame a otros linfocitos T, por eso le dije que hay varios tipos de linfocitos T que vamos a ver enseguida. Llamo a otros linfocitos T que lo fusilen o llamo a otros linfocitos que en este caso se llaman linfocitos B, acuérdense B de la bursa de las aves, B de bebé. Llamo a los linfocitos B porque ellos tienen el anticuerpo exacto y a su medida con el cual lo vamos a ahorcar. Entonces, recuerden ustedes que el linfocito T de memoria o colaborador, helper, que es nuestro ejemplo, y policía, el comisario, es el que va a decidir si llama a otros linfocitos T, en ese caso la inmunidad que se va a despertar es la inmunidad celular, o si llama a los linfocitos B, que son los que generan los anticuerpos, que en ese caso la inmunidad que se va a despertar es la humoral. Bien, ahora vamos a hablar de los mediadores del sistema inmune, que son las citoquinas. Siguiendo con el ejemplo anterior, vamos a decir que las citoquinas serían como la suerte de celulares o handy que tienen las células de la inmunidad para comunicarse unas con otras, ya sea para pedir refuerzos o para amplificar la respuesta inmunológica, etc. Entonces, dentro de estas citoquinas vamos a tener, por ejemplo, el interferón, que son proteínas producidas por el sistema inmunológico ante la invasión de virus o la aparición de células oncológicas. El interferón precisamente es un amplificador de la respuesta inmunológica donde, ante la presencia de virus o células malignas, el interferón avisa al sistema inmune para que rápidamente mande los linfocitos que ya no son el comisario, sino los linfocitos que son los que fusilaban, como yo les había dicho, los otros linfocitos T, que serían los citotóxicos, para directamente destruir esas células. Después tenemos las interleuquinas, que son mensajeros químicos producidos por los leucocitos para llamar a refuerzos. Por ejemplo, el factor quimiotáctico de los neutrófilos lo que hace es llamar a otros neutrófilos a los sitios de la lesión o donde se los necesita, donde están los microorganismos, ya que en el ejemplo que veníamos dando no es solo un delincuente el que está asaltando, sino son varios y por ahí un solo patrullero no los va a poder detener, entonces llaman a través de estos mensajeros químicos